Pues nada, mientras eso, pues podemos ir compartiendo un poquito de la trayectoria, de cómo ha sido de pronto esta historia de este camino, ¿no? De llegar a este mundo del desarrollo personal que muy poquitos llegamos, ¿cierto? Llegamos poquitos, como que así por casualidad. Yo de las historias que conozco, casi nadie es como que de niño decía yo voy a ser no sé, capacitador, coach, mentor, facilitador, ¿cierto? Es cierto, es cierto. Llegamos medio por necesidad propia, ¿no? Creo que la mayoría de las historias coincidimos en eso, en que es una necesidad personal y uno se apasiona cuando entra en el mundo del desarrollo personal, ¿no? Es apasionante, no solo por todo lo que uno descubre para su propia vida, sino también porque empezás a ver el impacto que podés generar en otras personas y es wow, es una sensación muy gratificante de poder acompañar a otros en sus procesos, ¿no? Sí. Sí, alguien decía, esto es como adictivo. ¿No? Esto es como adictivo. Tú entras por un cursito y de pronto empiezas a descubrir todo un mundo que decías, ¿por qué esto no lo enseñan en la escuela? ¿Por qué esto no enseñan en la escuela? Eso es una locura. O sea, ¿por qué? ¿Cierto? Yo sí me lo pregunté, me acuerdo que sí. O sea, dije, qué locura. Sí, una sola herramienta y te cambió la vida, ¿no? Total. En la escuela de mis hijos es una escuela muy tradicional. Desde hace unos años empezaron a incorporar algo de educación emocional, algo de yoga, algo de mindfulness para los niños, que está buenísimo para los niños, pero la realidad es que después en la casa eso no se continúa, ¿no? Entonces es como, ¿por qué no se hace más amplio, ¿no? Y no se contempla también el universo de ese niño, que no solamente la escuela, ¿no? Pero sí, ciertamente este mundo del desarrollo personal y del crecimiento es maravilloso y adictivo. Coincido con esa definición. Sí, yo recuerdo que pues nunca en mi vida había escuchado la palabra coaching, la verdad, no la había escuchado para nada. Alguien me la dijo y yo dije, ¿qué? Y me dijo, coaching, no sabes, que no sé, yo que no tengo ni idea, ¿qué es eso, no? Y bueno, cuando tuve la oportunidad de ver un letrero ya con esa palabra, dije yo, esa palabra, ¿dónde la he escuchado? Dije, ¿no? ¿De dónde sale esta palabrita? He escuchado antes. Y pues sencillamente me llamó la atención por lo rara de la palabra, ¿no? Por lo extraña de esta palabrita. Y bueno, pedí la información y me di con la sorpresa también de que pues eran programas costosos. La mayoría de los programas son bien costosos, ¿no? Entonces me acuerdo clarísimo que dije, wow, y esto está casi que como entrar a una maestría prácticamente, ¿no? Sí, totalmente. Entonces me llamó un montón la atención porque decía, bueno, hablaba de muchos temas interesantes y bueno, me metí a ese primer curso y de primera, ni siquiera curso, certificación, ¿no? Cuando entré, dije, esto me gusta, aquí me quedo, aquí me quedo. Y me acuerdo que el facilitador, docente, capacitador, coach, todo lo que queramos ponerle de título, dijo, acaban de comprometerse con ustedes mismos. Eso es todo lo que han hecho, ¿no? Así como fue en tu caso, Mercedes. Y en mi caso, yo descubrí el mundo de la facilitación no hace tanto en realidad, porque sí venía del mundo de la medicina, sí venía, pero bueno, en medicina no sé, no se habla mucho, no te enseñan en la facultad. Yo me recibí hace 20 años, un poquito más de 20 años. Imagínate que no se hablaba de emociones o de, ¿no? Y como tratar de hablar de las enfermedades psicosomáticas era como mirado medio bicho raro, dale, eso, ¿no? Como es un invento, como que una educación muy cerrada, ¿no? Muy académica, pero no porque esto otro no sea académico, sino que como muy cerrada en su ¿cómo se llama?
en sus paradigmas, ¿no? Y la realidad es que eso ha ido cambiando los últimos años. Yo no llegué a ver tampoco demasiado esos cambios, porque en la medicina como tal creo que estos cambios son bastante recientes. Hace, no sé, no mucho más sí, no hace muchos años que se empezaron a dar otro tipo de carreras, que se empezó a incorporar, ¿qué dice? Subir el audio. Ah, el audio tuyo, Gaby. Sí, mi audio. Ahorita seguro me ayudas a subir el audio. Yo te escucho perfecta, igual. ¿Se escucha bien? Bueno. Hace pocos años, en realidad, empezó a darse en las facultades otro tipo de especializaciones, como, no sé, medicina ayurvédica, que se da en un par de universidades médicas, después, no sé, biodecodificación o psiconeuroinmunoendocrinología, son especialidades que aparecieron recientemente en el ámbito de las universidades donde se estudian la medicina tradicional. Pero bueno, bienvenido sea, y para mí, como otorrino, siempre era como un poco frustrante esto de, o sea, solo tengo, no sé, 5 cosas: antibiótico, corticoide, antihistamínicos, analgésicos, y, no sé, 4 cosas, ni siquiera 5, 4 cosas para dar para todo lo que los pacientes venían, ¿entendés? O sea, para todos... Y la sonrisa. Para todos era lo mismo, ¿viste? Antibiótico, corticoide, antihistamínico, analgésico, punto. No me quedaba ni... No, decís, ¿qué corta me estoy quedando? Porque te das cuenta que rascabas un poquito y le preguntabas 2 cositas más a esa persona, y el que venía con el dolor de garganta crónico no era dolor de garganta, era angustia, y era llanto contenido. ¿No? Que sí. Qué hermoso lo que comentas, de verdad, súper, súper interesante, porque realmente tiene todo el sentido, ¿no? O sea, cómo tú puedes darte cuenta que te vas quedando corta con todo un bagaje de estudios que te ha tomado, además, años, noches de desvelo, porque sí he visto amigos médicos que fuerte, de verdad. Y que al final te quedes con esas 4 cosas, me muero, ¿cierto? Sí, bueno, por lo menos bueno, yo creo que, la verdad que creo que en la mayoría de las especialidades termina pasando lo mismo. Como recursos farmacéuticos, que es lo que te enseñan en la facultad, o sea, qué remedio cura qué enfermedad, es muy escaso. Y lo cierto es que las personas se enferman, yo no digo que el 100% de las enfermedades tengan una causa psicosomática, ¿no? Seguramente hay causas puramente físicas, pero la predisposición, mayor predisposición o menor predisposición a enfermarte, sí tiene que ver con el estrés, sí tiene que ver con un montón de otras cosas. Y bueno, muchas enfermedades mejoran cuando la cabeza mejora, o mejora el estado general del paciente, o mejora la sensación de bienestar, o disminuye el impacto que esa enfermedad tiene en su calidad de vida, ¿no? Porque la predisposición o el estado anímico transforma también el padecimiento de esa enfermedad. Entonces sí, creo que es bien importante. Y bueno, y para mí eso fue fue un punto de quiebre, ¿no? Me acuerdo, pero patente, de una señora, una paciente en particular, que fue como... ahí cuando la atendí a ella, estuvimos como 40 minutos hablando de cualquier otra cosa que no era la medicina, porque en realidad ella necesitaba hablar, necesitaba sacar todo ese nudo en la garganta que venía con ese dolor crónico, y era necesidad de hablar, una cosa pero loquísima. Y ahí dije, yo tengo que hacer algo, yo algo más necesito hacer, porque esto o sea, me llenaba y salía del consultorio muy contenta cuando tenía este tipo de consultas, ¿no? Y bueno, y después en paralelo estaba todo mi tema con mis hijos, mi maternidad, mis conflictos como mamá, y bueno, y ahí entro en el mundo que conozco a paternidad efectiva, y entro en la certificación, bueno, ¿no? Y tal cual, me enamoré, no sabía en lo que me metía, no tenía ni la más pálida idea de lo que estaba haciendo. Me metí en un programa costoso que dije, ¿cómo voy a hacer para pagarlo? Y fue llegar y primera clase y decir, acá llegué.
acá llegué. Y bueno, este camino posterior, ¿no? Que todavía en el que sigo, que realmente me llena el alma. Sí, sí, realmente llena un montón. Entonces, bueno, mira, ya pasaron entonces estos 5 minutos que nos pusieron, pero estuvo súper interesante, ¿no? Todo este camino de cómo uno llega y es al final, pues, porque necesitas más recursos, porque quieres crecer, porque sabes que hay algo más, ¿cierto? Sabes que hay algo más, no sabes exactamente qué, pero sabes que hay algo más con lo que puedes de pronto crecer, resolver, hacer algo más con esa vida que a veces parece incomprensible, parece como de pronto como que aburrida quizás o sin sentido, ¿cierto? Bien, entonces María Mercedes, cuéntanos tú entonces, ¿cuál es esa trayectoria profesional que te trae el día de hoy? Pero antes de eso, acá me está poniendo Henry cerquita la lista de personas que están aquí, pues para saludarlas está Anabela, ¿sí? Anabela, está María Majito, está Laura, está Claudia. Hola chicas, gracias por estar el día de hoy aquí. Y un saludo también súper grande a todos los que van a llegar después, ¿cierto? A ver la grabación. Bien, el día de hoy estamos pues en una nueva edición de Coelevándonos. Este programa trata de poder conocer a diferentes personas y emprendimientos desde diferentes perspectivas y poder en conjunto, ¿no? Ambas personas, tanto María Mercedes como yo o todos los invitados que vengan, que podamos elevarnos juntos, ¿no? A poder crecer con estas conversaciones mutuamente y desde esas conversaciones también que puedan crecer las personas que llegan a ver este programa. ¿Sí? Así que bienvenidos todos. Vamos el día de hoy a coelevarnos con un tema súper interesante que ha traído hoy María Mercedes. Por favor, ¿me puedes pasar mi teléfono que tengo ahí, mi ayuda a memoria? Ya está. Entonces voy a dar lectura al título antes de que se me vaya de la mente. Ajá. Entonces el tema de hoy es conociendo el cerebro de los hijos para una crianza en calma. Entonces, bienvenida, súper bienvenida María Mercedes. Muchísimas gracias por estar aquí. No solamente una gran profesional, una gran amiga, una persona realmente espectacular. Así que bienvenida María Mercedes. Gracias, Gaby. Para mí un placer enorme y gracias por el espacio también. Bien, entonces mira, María Mercedes, sin más preámbulo, por favor, cuéntanos un poquito, ábrenos la mente, por favor, danos cátedra de este tema tan interesante del cerebro en los niños. Para mí algo que en mi mente racional necesita, como en un punto, entender el fundamento biológico detrás de todo lo que aprendemos y de los comportamientos y demás, ¿no? Entonces, entender cómo se va desarrollando el cerebro de nuestros hijos, es entender también por qué actúan de la manera en la que actúan y cómo podemos ayudarlos para que ese cerebro realmente alcance todo su potencial, ¿no? Típicamente se habla del cerebro reptiliano, del cerebro emocional, de la corteza prefrontal, que esto es algo de lo que hemos escuchado mucho, pero estos últimos años se ha desarrollado un nuevo paradigma en lo que es el proceso de pensamiento, que a mí me hace mucho más sentido que esta clasificación, que es más como anatómica, si se quiere, ¿no? Y cuando entendemos cómo se van desarrollando este nuevo paradigma, que son tres redes que relacionan estos tres cerebros, entendemos de dónde viene también nuestra reactividad automática, ¿no? Entonces, los primeros años de vida es cuando se conforma lo que se llama la red automática, la Default Mode Network, ¿no? Que es la red por default. Y en esta red por default, que se forma en estos primeros años de vida, incluso en etapas en donde no lo recordamos, porque éramos muy chiquititos, es en donde están alojados todos estos patrones defensivos, estos patrones de miedo,
estas conductas reactivas, automáticas, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a entender esto, y también todo lo que tiene que ver con quién soy, el autoconcepto, esta idea de cómo yo me defino a mí mismo. Entonces, cuando empezamos a entender que todo esto se genera, toda esta red neuronal, que va a estar activa toda nuestra vida, todo el tiempo, porque se cree que está activa permanentemente, y esto se forma en muy temprana edad, desde que el bebé nace, los primeros años y después, bueno, creo que ahí podemos tomar noción de cuán importante es el impacto de nuestras palabras y de nuestras acciones para con ese niño, ¿no? Entonces, conocer que esta red automática involucra todas estas situaciones, creo que es un punto muy importante para reforzar el mensaje de lo necesaria que es estos cambios en los paradigmas en la crianza, ¿no? No te escucho. Ok. Sí, me habían apagado el micro para que no te interrumpiera. Súper. Bien, entonces básicamente lo que estamos básicamente comprendiendo, o lo que estoy comprendiendo es que están generándose conexiones neuronales desde de pronto que estando en el vientre de la mamá, ¿cierto? Cierto. Sí, nacemos casi con la misma cantidad de neuronas con las que nos morimos. O sea, la cantidad de neuronas en sí crece, obviamente, pero no cambia tan significativamente a lo largo de la vida. Lo que sí cambia son las conexiones entre las neuronas. Eso sí es lo que es exponencial. Los primeros 2 años crecen a razón, como si te dijera, de millones por minuto de conexiones nuevas. Y es tremendo el crecimiento. Después se va generando lo que se llama la poda neuronal, en donde se van podando, se van cortando como si fuera un árbol, aquellas conexiones que no se usan o que se usan con menos frecuencia, se van o afinando o directamente se van cortando. Y esto pasa hasta alrededor de los 6 años más o menos. Y a partir de los 6 años empieza como a poblarse de conexiones toda la parte prefrontal, que es lo que conocemos como la corteza prefrontal, que es lo que tiene que ver con la conducta, con la regulación de la conducta. Y todo esto se termina de modelar después de la adolescencia, ¿no? Por eso se dice que el cerebro termina de modelarse después de los 20, 25, 30, hasta los 30 años, en algunos casos dicen, pero más o menos entre los 20 y los 25 años es que se termina de modelar toda esta parte que tiene que ver con la conducta. Todo este camino, a lo largo de todo este camino evolutivo, se van conformando estas redes de pensamiento, que tenemos esta red por default, que es la que se forma como en la primera etapa de la niñez. Después tenemos una red que tiene que ver con nuestra atención y con las emociones, y que tiene que ver con el aprendizaje, muchísimo que ver con el aprendizaje, que se forma alrededor de lo que sería el segundo septenio. Y la tercera red, que es la red de control ejecutivo, que es la que se termina de conformar ya más alrededor del tercer septenio, que empieza a poblarse antes, pero termina de conformarse en el tercer septenio, que tiene que ver con el control justamente de nuestras acciones, ¿no? Entonces, la correcta conformación de estas 3 redes es lo que va a determinar que ese cerebro esté sano, ¿sí? Que ese chico aprenda a regularse, que aprenda habilidades sociales, que aprenda habilidades emocionales, que aprenda a concentrarse, que tenga buenos resultados en la escuela, que tenga buenos vínculos, que tenga la capacidad justamente de aprender contenidos, de aprender cosas, que desarrolle su memoria. Bueno, todo esto está determinado por estas redes de pensamiento que, bueno, a lo largo de todos esos primeros 21 años se van conformando en mejor o en menor o en peor medida, ¿no? Según, obviamente, un montón de cosas. Es decir, Mercedes, según la etapa, según el septenio, se van a ir conformando un grupo de redes específicas. En el primer septenio, ¿qué es exactamente lo que se construye con esta red neuronal?
Y con esta red lo que se construyen son nuestras creencias de base, ¿no? Nuestras creencias más profundas de quién yo soy, qué es el mundo para mí, ¿no? Todas esas creencias que después van a determinar que tomemos decisiones en la vida, se van conformando en este primer septenio. Entonces, es decir, los significados que les damos, el significado que le damos a los eventos, a los comportamientos, a las situaciones que surgen en esa etapa. El significado que nos damos a nosotros mismos, cómo vamos a reaccionar frente a determinados estímulos, cómo vamos a responder frente a determinadas situaciones, si vamos a tener un carácter más defensivo, si vamos a tener un carácter más sumiso, todas estas cosas, si bien parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad tiene que ver con el temperamento que ya traemos, pero parte de la personalidad se va modelando en esta primera etapa y en la conformación de esta primera red es en donde va a estar todo nuestro patrón de respuesta automática, ante cómo vamos a reaccionar ante el miedo, cómo vamos a reaccionar ante los desafíos, cómo vamos a reaccionar ante el bienestar, ante el malestar, todo eso que es muy primitivo, ¿no? Porque es algo muy automático, que no lo pensamos, ¿no? Las emociones que van a estar ancladas a los distintos eventos, a las distintas reacciones, todo eso se va conformando en esta primera etapa. Es decir, estas conexiones neuronales no tienen nada que ver con sistema límbico, corteza prefrontal, ni cerebro reptiliano, sino que está dentro de los tres. En realidad se interrelacionan. O sea, estas conexiones vinculan en distintos niveles a esas tres áreas. Eso es lo novedoso de este paradigma, ¿no? Que no es que solo es el reptiliano o solo, sino que estos tres sistemas dentro del cerebro, desde muy temprana edad, ya están vinculándose y generando entre los tres. ¿Sí? Ok. Entonces, básicamente es una dinámica entre los tres. Entre los tres, en distintos niveles de conciencia. Esa sería como la diferencia. Un nivel como más inconsciente, que sería la parte por default, ¿no? El automático, que termina siendo más inconsciente. Un nivel más consciente, que tiene que ver con elegir en qué me enfoco, a qué le presto atención, ¿no? Esta capacidad de poder verme a mí mismo, de poder darme cuenta de qué me está pasando, todo eso es un nivel de conciencia que ya requiere otro grado de evolución y que empieza a aparecer recién en el segundo septenio. Y después todo lo que tiene que ver con el control ejecutivo, con el control de mis acciones, ¿no? Que eso aparece desde muy temprana edad. Lo que pasa es que o sea, obviamente el chico, todos, ¿no? Desde que nacemos tenemos más o menos control de nuestras acciones, pero decidir si respondo con un golpe o no respondo con un golpe, ¿no? Decidir no sé, si como desmedidamente o regulo mi ansiedad para comer, todo eso requiere de un proceso de pensamiento y de foco y de selección mucho más elevado y que no siempre lo desarrollamos, ¿no? Porque de que eso se desarrolle también va a tener que ver con la crianza, con lo que pasa en nuestra casa, con cuánto me acompañan mis padres en mi desarrollo para poder regular mis conductas. Claro. Vamos a poner sobre la mesa también una preguntita que está haciendo Claudia. Déjame que la leo. Dice, ¿cómo afecta la adicción a videojuegos o redes en el cerebro de los niños y personas? Bueno, lo que generan es una sensación de satisfacción inmediata. El cerebro siempre busca sentirse bien y busca, es como un mecanismo de retroalimentación positiva, ¿sí? Donde algo me dio satisfacción y yo lo voy a querer repetir.
Cuando yo estoy frente a una pantalla, eso es satisfacción inmediata, inmediata, inmediata. Y cambio el videito, satisfacción inmediata. Y me aburrí a los 3 segundos y cambio el videito, ¿no? O en Netflix, cambio de capítulo. Los chicos ya hoy ni toleran la pauta publicitaria, ¿no? Ni la toleran ya. El canal de cable que tenía pauta publicitaria, no, ya ni eso, ¿no? Saltan de un capítulo al otro y ni hasta omitir la intro tenés en Netflix, ¿no? Ni siquiera la introducción al programa. ¿Por qué? Porque el cerebro está buscando No, ni permanentemente. siquiera los chicos de ahora, Mercedes, a mí me pasa igual, ¿eh? Exacto, a los chicos y a los grandes, porque nuestro cerebro busca la satisfacción inmediata y el camino más fácil. Eso es una realidad. El cerebro es el órgano del cuerpo que más glucosa consume, que más energía consume. Entonces busca ahorrar energía todo el tiempo. Y ahorrar energía implica un montón de cosas. Implica un montón de decisiones en automático que no somos conscientes, ¿no? Entonces, cuanto más le demos este tipo de estímulos a nuestro cerebro, más se va a quedar como en la fácil, en la cómoda, ¿no? Y más nos va a costar hacer algo que represente un esfuerzo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, dejar el teléfono y salir a caminar, salir a hacer deporte, leer un libro. Eso representa mucho más esfuerzo que estar sentado leyendo, mirando una red social. Entonces, ¿en qué afecta? Afecta en que nos va como quitando la motivación, nos va aplastando, nos va dejando como en un estado de anestesia eh, del cual es difícil salir. O sea, no es que no se pueda salir, por supuesto que se puede salir, pero que va a requerir una fuerza de voluntad importante. Ah, mira, qué interesante, qué interesante. Ahora entiendo por qué no quería más nada que ver televisión cuando era niña. Sí, ahora Sí, sí lo entiendo. es que tal cual. Sí, 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 sí. Yo era, mi mejor amigo era el televisor, la verdad. Sinceramente era así. Me gustaba muchísimo y bueno, no tenía muy cerca pues padres, mis padres estaban ocupados. Los adultos que me cuidaban eran mis abuelitos o tías, ¿no? Entonces, bueno, mientras esté tranquila está bien, pues, ¿no? Y si tiene buenas notas, pues también, ¿qué le vamos a decir? Déjela ver televisión, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, ahora entiendo por qué era que me gustaba tanto y que ciertamente me costaba el tema del esfuerzo, ¿no? Sí, qué interesante. Ahora me conozco un poquito más. ¿Sí? Y aparte, Vamos a bueno, ver, entonces. Sí, cuéntame, cuéntame. como para agregar con la contra de que ahora tenemos todos los dispositivos están diseñados para ser mucho más automáticos, ¿no? Antes vos tenías cierto horario de programas para niños, tenías pauta publicitaria, tenías, bueno, había como ciertos límites que estaban puestos por el mismo dispositivo que no podías sortear. Hoy por hoy eso no pasa y un chico puede pasarse horas, horas y horas toda la noche despierto, capturado por una pantalla, ¿no? Un adulto también puede pasarse toda una madrugada mirando una y otro capítulo de una serie capturado por una Cierto. pantalla. Sí, tenías que esperar, ¿no? Antes tenías que esperar hasta el día siguiente porque se quedaba en continuará y tú, ¡no! Hay Hablar que hasta esperar mañana. cuando veías en Sony Entertainment Television que mirabas Friends y era un capítulo por semana y tenías que esperar a la otra semana para ver el capítulo nuevo. Sí, sí, no. Sí, Hoy, sí. por hoy eso ya, fíjate que en Netflix ya te suben la temporada completa, nada, andar esperando capítulo por capítulo, ¿no? Es eso, es como el adormecimiento de la motivación, ¿no? Eso creo que es lo más grave, es como todo fácil, todo ya. Todo fácil y todo ya, cierto que sí. Y mira, y entonces,
Este sería básicamente el punto, ¿no? Las etapas del desarrollo son conexiones neuronales. Y ya tocando más o menos el segundo punto es, ¿por qué nuestros hijos no te escuchan, entre comillas, ¿cierto? Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque, de hecho, el otro día leí un artículo que salió este año que estudiaban que los adolescentes perdían capacidad de foco para las voces familiares. Es como que estamos de algún modo biológicamente diseñados para que ya en la entrada a la adolescencia nuestro cerebro deja de prestar la atención a las voces familiares. Y es muy loco esto, pero pasa. Y estamos diseñados para que eso ocurra. Esto yo lo converso mucho con mi marido, todo este tema, ¿no? de la adolescencia, pues él es neurocirujano, así que siempre estamos así como leyendo todo este interés mío por el neurodesarrollo también vino un poco de mis conversaciones con él y todo. Y tiene una raíz también, si uno quiere, de protección genética, ¿no? El ser humano, el cerebro, el ser humano no ha cambiado mucho en los últimos 10.000, 20.000 años. Pero la cultura sí cambia un montón. Pero un adolescente ya en realidad debería poder independizarse, buscar su alimento, buscarse una pareja, o sea, ya entrada en la etapa más avanzada de la adolescencia, ¿no? Biológicamente lo puede hacer. Entonces es hasta una cuestión de protección de los genes, ¿no? El rechazo a los padres, para salir a buscar afuera de la familia, del ambiente familiar, una pareja para perpetuar la especie, ¿no? Si lo pensamos desde lo más estrictamente biológico, tiene mucho sentido. Primitivo, digamos. Primitivo, total. Es instintivo. Por eso pasa esto del rechazo a los padres, del rechazo a todo lo que viene de lo familiar, la redefinición de uno mismo y este descubrimiento que hicieron recientemente de que verdaderamente el cerebro está programado para dejar de escuchar las voces familiares. No es que las dejan de escuchar, pero no es el mismo foco de atención que tiene un nene chiquitito que escucha a la mamá y le identifica la voz de la mamá, igual que la mamá identifica el llanto del bebé, ¿no? Y entre 10 bebés vos sabés si el que está llorando es tu hijo aunque no lo estés mirando. Bueno, los chicos también identifican la voz de la mamá entre todas las otras voces o de papás por una cuestión de foco que hace su cerebro. Bueno, esto aparentemente en la adolescencia se va perdiendo, entonces, claro, no te escuchan, no te prestan atención. Eso por un lado en la etapa de la adolescencia. Que esto, bueno, tiene que ver con algo más primitivo o evolutivo, si querés. Y después, en etapas previas o en general, ¿no? Cuando el cerebro se pone en modo alerta, cuando el cerebro se siente amenazado, es como que bloquea el estímulo, ¿no? Y entonces, cuando yo voy y le pego un grito a mi hijo y quiero que me escuche, que me entienda, le doy un sermón y ese niño está paralizado. Esa mente está tomada por una emoción de miedo, de frustración, sobre todo miedo, y no va a estar en un modo capaz de aprender o de escuchar o en un modo receptivo, sino que va a estar en un modo defensivo. Y todo lo que le digas no te va a escuchar, o sea, no lo va a incorporar, no te va a entender. Por ahí les ha pasado de estar diciéndole a tu hijo, a tu hija algo y que termina así, mi mamá me decía, no me pongas cara de cordero degollado, porque yo la miraba así, ¿no? Y paralizada, y bueno, pero anda a hacer eso, y te quedas así como paralizado porque no sabes qué hacer. Bueno, esa parálisis por miedo, en realidad no es que no te escuchan, es que están teniendo una emoción tan fuerte que pierden como esa capacidad de entender, de interpretar, de razonar, de actuar según
una indicación, pues se quedan paralizados, ¿no? Ay, sí, es que eso me da pesar de verdad, porque sí, es totalmente cierto, ¿no? Pero como adultos, muchos de nosotros como papás no lo hemos entendido. Todavía hay un largo camino por andar ahí, ¿no? Pero realmente es así, es así. Mis hijitos, pues, que me conversan bastante, ellos llegan a verbalizarlo, ¿no? Y a decir, mamá, a mí me asustan dos cosas, me dice. Me asusta cuando está oscuro y cuando tú te enojas. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues gracias a ir comprendiendo estas cosas, ¿no? Porque antes de eso, pues sinceramente, no, uno ni repara en esto, ¿no? No reparas en que hay miedo, y ni siquiera hay miedo, hay terror, ¿no? Es terror, porque es ver a la persona que tú más amas y que sientes que es la persona que te protege, ¿no? Que es la persona que tú tienes para protegerte, sintiéndote pequeñito, vulnerable, ¿no? Esa persona que te va a proteger, pero que se puede volver un monstruo, ¿no? Se puede volver un monstruo. Es triste, de verdad que sí es triste. Esta información de verdad que debería tener un alcance, pero muy, muy, muy grande, muy importante. Debería estar ahí en primera plana de todos estos medios de comunicación. El aprendizaje, ¿no? Cuando el aprendizaje se da, sobre todo en los primeros años, en la parte del sistema límbico. El sistema límbico, que es la parte del cerebro que tiene más que ver con las emociones, tiene muchísimo que ver con el aprendizaje. Y en los primeros años, el aprendizaje de contenidos, ¿no? Aprendemos a leer, aprendemos a escribir, aprendemos los números, aprendemos conceptos matemáticos, aprendemos un montón de cosas en los primeros años, desde jardín de infantes, primaria, secundaria. Y según con qué emociones esté anclado ese aprendizaje, es que lo vamos a recordar o no. Entonces eso también tiene mucho sentido cuando decimos no, porque, no sé, tal profesora me encantaba y a mí me gustaba mucho esa materia, ¿no? Y me acuerdo de esa materia, pero no sé si era que me gustaba la materia en particular, no sé si me gustaba química orgánica, no sé, a mí me encantaba química orgánica y hacer las ecuaciones y qué sé yo. Pero no sé si me gustaba química en sí, me gustaba, no sé, me llevaba súper bien con la profesora me hacía la clase súper amena, derecho también, tenía un profesor de derecho que era espectacular, derecho civil y comercial, y a mí me encantaba derecho, y después seguí medicina, o sea, no seguí, eso lo tuve en la secundaria, pero esos aprendizajes que uno relaciona con emociones agradables, es más probable que queden guardados en nuestra memoria y los que relacionamos con emociones desagradables los queremos evitar. Entonces, cuando nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos a ordenar la habitación y cada vez que tienen que ordenar la habitación es una pelea, es un griterío, no van a querer nunca ordenar la habitación, porque van a asociar ordenar la habitación con conflicto, pelea, gritos, reproches, con que nunca la ordenan como nosotras como quisiéramos. Entonces siempre vamos a estar marcándoles el error, te faltó esto y no sé qué, ¿verdad? Entonces nunca van a asociar, nunca lo van a querer hacer, porque es más, le genera más rechazo todo lo que asocian emocionalmente con esa acción que las consecuencias de no hacerlo. Entonces acá... Claro, claro, y no solo eso, sino que luego se repite, ¿no? Luego lo terminan repitiendo. O sea, de pronto hasta quizás sí se hace, ¿no? Quizás sí lo llegan a hacer, pero el proceso interno que van llevando de pronto no es beneficioso para sí mismo tampoco, ¿no? Por lo menos conozco una persona que le encanta el orden, pero cada que ordena reniega, pero anda renegando, y esto porque aquí, y esto porque allá, y por qué quedó hasta así. Entonces, no disfruta el orden, o sea, me gusta el orden, dice, ¿no? Pero mientras ordena, no lo disfruta, ¿no? Entonces, creo que sí es importante empezar a vivenciar las cosas de manera agradable, ¿no? De poder
relacionar esa actividad específica con algo, pues, de disfrute, ¿cierto? Total, algo lúdico y aprovechar cuando los chicos son chiquitos, que ahí son mucho más permeables a colaborar, porque todos lo ven como un juego, todos lo ven como algo divertido, si nosotros se lo hacemos y se lo mostramos desde ese lugar, y aprovechar desde ese momento para generar ciertos hábitos. Después van a atravesar un momento de rebeldía, inevitablemente en la adolescencia va a pasar que van a querer dejar de hacer cosas que así hacían, van a cambiar ciertos hábitos, pero eso va a ser transitorio. Si anclaron buenos hábitos de más chicos en la adolescencia los van a cuestionar, pero seguramente después los retomen, ¿no? Porque es una etapa en donde necesariamente van a confrontar y van a rebelarse. Pero según qué hayamos hecho en esos primeros años previos a la adolescencia, si inculcamos los hábitos de buena manera, si los acompañamos, si ellos se sintieron aceptados, en lugar de sentirse juzgados, si logramos en ellos la motivación interna para generar esos buenos hábitos, por más que atraviesen una etapa desafiante, seguramente, o sea, necesitamos confiar en lo que construimos antes, ¿no? Porque seguramente lo van a retomar en los últimos años de la adolescencia, ¿no? Hay como una etapa muy crítica en la adolescencia de 14, 15, 16 años, que después un poco se suaviza hacia el final de la adolescencia, ¿no? Sí, seguramente que sí. Bueno, mi adolescencia, ¿qué te digo? Fue terrible, pero bueno. Esa adolescencia mía sí fue bárbara. Y Mercedes, me vino una curiosidad. ¿Cómo es que se relaciona, por ejemplo, el cerebro con la música? O sea, ¿cómo es que la musicalidad potencia, ayuda? Por ejemplo, lo pregunto porque me estaba pasando que de pronto repetía, ¿no? Repetía las indicaciones a mis hijos y me sentía no escuchada, ¿no? Pero de pronto comencé a usar música, o sea, canciones, comencé a cantarles. Ahora todo les canto. Cuando quiero decirles algo, les canto y les canto. Parezco una película de Disney, ¿no? Cada que vamos, sí, de verdad es un chiste. Parezco una película de Disney. Vamos a comer. Entonces, vamos a salir del baño, porque comencé a darme cuenta que les encanta la música, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar eso científicamente? Por favor, Mercedes. Mira, en realidad yo creo que tiene que ver con, primero con que hay distintas habilidades, ¿no? Se habla de distintas inteligencias, ¿no? Kinestésicas, musical y lógico-matemáticas y distintas inteligencias. No es que sean en realidad distintas inteligencias, es que son como aptitudes, que por ahí algunos tenemos más, otros menos, ¿no? El famoso oído musical o el que tiene facilidad para las cuentas. Bueno, son distintas aptitudes, ¿sí? Tal cual como dice Clau, los hemisferios y la predominancia de cada hemisferio. Bueno, todas esas cosas contribuyen a que determinadas cosas nos faciliten el aprendizaje, ¿sí? Hay personas que son mucho más lógicas y el aprendizaje lo adquieren más desde la palabra, y hay personas que tienen cualidades por ahí más artísticas, están más conectados con lo creativo, y entonces lo que tiene que ver con la música, con el arte, con lo lúdico, los ayuda más para incorporar esos aprendizajes, ¿no? Tal vez en tu caso, evidentemente tus niños son más musicales y tienen más esa característica, y además claramente una musicalidad, algo tarareado, es mucho más ameno y agradable al oído que tal vez una palabra dura o un tono fuerte, que de algún modo quizás ellos lo hayan asociado ya con algo como que los pone a la defensiva, ¿no? Entonces, a eso me refiero con los patrones automáticos, ¿no? Con la red por default.
que es en algún punto de la historia tal vez relacionaron, no sé, mis hijos, mi grito con una amenaza de que venía ¿no? la mano levantada y la amenaza de un tirón de pelo o algo así, y entonces cuando yo grito enseguida se paralizan. Bueno, eso es una asociación emocional, ¿no? En cambio, cuando yo les cantaba, cuando recién nacieron y los arrullaba y no sé qué, bueno, si yo hoy les canto, voy a despertar otras memorias en ellos. Súper. Y entonces, Mercedes, ya vamos casi camino al último punto. Dice, ¿de dónde vienen tus patrones de reacción? Y bueno, es un poco esto, ¿no? Que justo atándolo con lo último que estábamos hablando, vienen de experiencias muy primitivas, y de experiencias que tal vez las podamos evocar y recordar específicamente qué fue lo que pasó, y tal vez muchas veces no lleguemos a recordar específicamente qué fue lo que nos pasó, que reaccionamos así. El otro día tenía una sesión con una mamá que me contaba un episodio en su empresa y ella había reaccionado de una manera, me decía, todo el mundo me decía, qué raro vos que reacciones así, que sos tan tranquila, ¿cómo tuviste esa reacción? Entonces la llevé a pensar en cuál era el primer recuerdo de su niñez. Y lo primero que le vino fue cuando tenía 6 años, que ella tenía un conejito, que le había hecho alergia en la mano, le sacaron el conejito, nadie le explicó nada, y ella recordaba esa sensación de tristeza profunda y de injusticia, tal cual como le había pasado esa semana en el trabajo ante una situación específica, ¿no? A veces podemos llegar a un recuerdo muy puntual, como el de esta mujer, muy específico, pero muchas veces no, muchas veces son sensaciones, es que sentí o sentía cierta inseguridad, o sentía que si hablaba me iba a ir peor, o veía cómo, no sé, castigaban a mis hermanos, entonces tomé ciertas decisiones, o, no sé, pero todas esas vivencias, ya sea que nos acordemos o no, van conformando, porque de muchas vivencias no nos vamos a acordar, porque antes de los 5 años es difícil que nos acordemos, que evoquemos memoria, porque todavía no está como encendida en cierta forma esa parte de la memoria evocativa, ¿no? De la memoria autobiográfica que yo puedo evocar. Pero esas vivencias que yo tuve en los primeros 4 o 5 años de vida van a marcar mi percepción del mundo, mi percepción de seguridad, ¿no? Cuando hablamos de la vasija de la confianza, de sentirme bienvenido, bueno, eso va a estar marcado en esos primeros años. O mi conexión, mi capacidad para disfrutar, para ensuciarme, para investigar cosas nuevas. Bueno, ¿qué pasó a mis 2 o 3 años? Me dejaban explorar y no me voy a acordar. Pero esas sensaciones que después se van a traducir en autosabotajes, en bloqueos, en creencias limitantes, en reacciones, vienen seguramente de esas primeras etapas que no podemos recordar con precisión. Uh-huh. O sea que al final, Mercedes, todo está correlacionado. Todo está absolutamente correlacionado. O sea, no es como que algo disperso por acá, las creencias por allá, ¿no? Las reacciones por acá, el crecimiento, no, todo está absolutamente relacionado. O sea, no podemos decir, bueno, mis creencias son aisladas o mis reacciones son momentáneas, ¿no? Todo está relacionado realmente. Sí. Y mira, como comentando esto que dice Claudia, también me surgió a mí la duda, ¿no? Desde la curiosidad. ¿Cómo, desde este cerebro tan integral, tan que va evolucionando de a poquitos, cómo se enlaza esta teoría de los hemisferios, ¿no? Porque hablábamos de estas 3 partes del cerebro, que si era el límbico, el reptiliano, corteza, ¿no?
Y también tenemos esta otra que nos habla de los hemisferios, ¿no? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. ¿Cómo se relaciona con este desarrollo? Mira, la verdad que no le he encontrado relación, son dos teorías un poco apartes. Es cierto que en un hemisferio predominan ciertas acciones, en otro hemisferio predominan otras, pero en general el cerebro se enciende en su totalidad, en ambos hemisferios, ¿sí? No te sabría decir con precisión de dónde viene esta teoría de la hemisferialidad derecha y demás, eh, pero sí que cada uno de los hemisferios tiene algunas funciones que son particulares de ese lado, digamos, ¿no? De ese lugar. Si vos tenés un ACV de un lado, vas a tener determinados síntomas. Si vos tenés una isquemia del otro lado, vas a tener determinados síntomas. ¿Sí? Entonces, en eso sí hay ciertas funciones que están topográficamente distribuidas en cada hemisferio, ¿sí? En relación con esto con estas redes neuronales, no tengo claro cómo se relacionan, pero en general lo que se ve en resonancia funcional es que lo que es aprendizaje se da en ambos lados. En ambos lados. O en el lado, o en la línea media de ambos hemisferios, o en ambos lados en la periferia. En lo que es estas redes neuronales de las que te hablé hoy. Bueno, realmente todos tenemos, como dicen, un cerebro completo, ¿no? No tenemos ni una mitad ni un cuarto, ¿cierto? Simplemente que pues tenemos un enfoque distinto y según eso se va a desarrollar una zona de manera distinta, ¿no? Tal cual. Yo creo que tiene que ver también con la predisposición, ¿no? O sea, así como heredamos el color de pelo, heredamos color de ojos, también heredamos conformaciones neuronales, ¿no? Y que tal vez hay familias de músicos, hay familias de físicos, ¿no? Bueno, evidentemente hay ciertas características en la conformación de ese cerebro en donde predominan ciertas habilidades por sobre otras, ciertas sensibilidades por sobre otras, y eso determina que haya como estas diferencias, ¿no? Claro, claro, o sea, no solamente es heredado físicamente, genéticamente, sino también se refuerza en la interacción que hay, ¿cierto? Familiar. Totalmente. Sí, Sí, por lo menos eso me iba dando sentido también porque, por ejemplo, Henry y yo somos bailarines, ¿no? Nos encanta bailar. De hecho, nos conocimos bailando, mi esposo y yo. Y si tú me dices, pues, ¿qué es aquello que a ti o sea, si estás en un momento bajo, ¿no? Como dicen, depre, ¿qué es esto que te va a levantar? Yo te digo, ponme a bailar y es como que si estoy incluso enferma, me curo. O sea, es una cosa loquísima, ¿no? A Henry le ha pasado igual, ¿no? Cuando ha tenido un momento de bajón, el baile es lo que lo ha levantado, ¿no? Entonces, claro, tiene todo el sentido, ¿no? A mis hijos les encanta el arte, a mi hija menor le encanta bailar como sea, ballet, le encanta el baile. Entonces tiene todo el sentido que si yo les canto, ¿cierto? Pues ahí van a encontrar la forma, ¿no? Tenemos esa conexión. La música encenderá en ellos determinadas emociones de bienestar que los llevan a estar más predispuestos, ¿no? O que generan una conexión que los lleva a estar con una mayor predisposición para colaborar, ¿no? Es encontrarle eso, yo creo que a cada hijo, encontrar qué es eso que enciende la conexión con ese hijo, ¿no? Con algunos será la música, con otros será, no sé, ponerse a cocinar, con otros será dibujar, con otros será tener una conversación. Perdón. Entonces, ¿con qué enciendo la conexión con mi hijo? Y eso es tarea nuestra, de ponernos a investigar un poquitito, a ver cuáles son las pasiones de mi hijo, porque claramente cada hijo tiene pasiones distintas, ¿no? Que
tienen los mismos padres y más o menos la misma crianza, pero bueno, también hay algo propio que traemos cada uno de nosotros y como padres también está bueno pensar que somos buscadores de tesoros en nuestros hijos, ¿no? Bueno, ¿qué es eso en lo que puedo potenciar en mi hijo? ¿Qué es eso en lo que mi hijo brilla? ¿Qué es eso que lo apasiona? Bueno, ¿cómo puedo ser yo la facilitadora de ese crecimiento? Oye, y se me viene a la mente una anécdota en torno a lo que estás contando. De verdad que se me vino así. La voy a compartir. Que justo hace poquito, bueno, mis hijos van a clases de teatro, pero Gabrielito no estaba queriendo entrar a clases de teatro. Entonces, esto de cómo crías a tus hijos y que tiene que ver con la calma, ¿no? Que es el tema de hoy. Y creo que esta anécdota puede caer así bien chévere porque, claro, yo estaba angustiada porque el mayorcito no quería entrar a... Ellos tienen 4 y 5, no es que sean grandísimos, ¿no? Son chiquititos. Entonces, el de 5 años no quería entrar a las clases de teatro. Solo ha entrado 2 veces de 5 o 6 clases, me parece. Solo ha entrado 2 veces, mientras que la menor va a sus clases de teatro, a sus clases de ballet, donde la pongas de clases, bueno, si es que le gusta, va. También sabe decir que no, por supuesto, pero esas clases de arte, me dice, y hace poco me decía mamá, también ponme Encanto, ¿no? Entonces, bueno, estábamos en esa disyuntiva donde el mayor no quería entrar. Y claro, yo decía, pues que entren los dos como hermanitos, ¿no? Que aprendan los dos, que aprovechen los dos, pero él no quería entrar. Yo estaba ya tensa, estaba como pues frustrada, decía, pero ¿por qué no entra, hijito? Entra, por favor. Y las conversaciones, yo te voy a esperar, y la insistencia, y esto y el otro. Y claro, esa lucha de poder, ¿no? Que se comienza a generar. Y ya pues los papás me veían ahí como que esta mamá pues no tiene control con su hijo, no sabe poner límites, no sabe poner orden. Si el niño se le dice que se quede, pues se queda, ¿no? Y él no, él salía y ya pues yo estaba como que, ay Dios, ¿qué voy a hacer? Y toda esa emoción que al final se convierte en un estrés, ¿cierto? Así que yo comencé a salir a caminar con él, a dar la vuelta por la cuadra mientras esperábamos a su hermanita de la clase. Y me fui tranquilizando y me acordé de una historia, ¿no? Una historia que decía, una historia de una doctora, justo, doctora o abogada creo que era, pero bueno, la cosa era que decía, ¿sabe qué? Fulanito de tal contaba, ¿no? ¿Sabe qué? Yo de niña quería ser bailarina. Bueno, yo también quería ser bailarina, ¿no? Este, así que decía, yo de niña quería ser bailarina. Así que a mi hija la voy a hacer profesional bailarina sí o sí, porque la hija no estaba queriendo ir a clases de baile tampoco. Entonces yo la voy a hacer ser bailarina sí o sí, porque a mí me negaron esa oportunidad y me obligaron a ser médico. Así que yo no le voy a hacer lo mismo a mi hija. Yo sí voy a obligarla a que ella sea bailarina. Entonces, estaba haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y no se está dando cuenta, pero claro, desde su perspectiva de bailarina. Entonces me acordé, me vino a la mente esa historia, entonces mientras caminábamos le digo, hijito, ¿a ti te interesa venir a clases de teatro? Y me dice muy sinceramente, no, mamá. Con sus 5 años, no, no, yo no quiero entrar a clases. Ay, me quedé helada, ¿no? Entonces dije, claro, o sea, tanta lucha de poder y era tan sencillo, ¿no? Como preguntarle, ¿tú quieres venir a clases de teatro? No, listo. Muy bien, hijito, ¿y qué te gustaría aprender entonces? O sea, me relajé, ¿no? Me relajé, fui a salir a caminar con él, porque de todo el estrés que tenía de que, ay, que no quiere entrar, porque no quiere entrar. Entonces me dice, no, yo no quiero. Ah, bueno, y entonces, ¿qué te gusta? ¿Qué quisieras hacer? Porque he observado que te gusta mucho, creo que el agua, ¿verdad? Porque le encanta el agua. Y me dijo, sí, me gusta ir a la piscina, mamá.
y me gustaría ir todos los días a la piscina. Entonces comencé a darme cuenta, claro, o sea, yo tengo que estar observando qué es lo que le gusta a él para apoyarlo en qué es lo que a él le gusta. No estar como pensando en, bueno, si la hermana va, entonces que vaya él. Si la hermana va a esto, entonces que, ¿cierto? Entonces, pero eso no... Perdón, termina. No, sí, está bien, lo que decía era, pero eso no se consigue si uno está tenso. Total. Bueno, a lo que voy, tiene su lógica también, que dentro de nuestra organización familiar, y un poco a veces hacemos esto, ¿no? Como que los metemos en combo en el mismo lado, ¿no? El combo 1, clase de baile, combo 2, ¿no? Porque es más fácil, porque nos resuelve no andar llevando y trayendo de un lado al otro con distintos horarios, obviamente. Pero sí está, realmente es muy valioso cuando nos podemos dar cuenta de qué le gusta a cada uno de nuestros hijos, ¿no? Me pasó justo algo parecido con, a mis hijos los llevé, mis varones tienen 12 y 14, y los llevé a rugby desde chiquititos, porque acá cerca tengo un club y me quedaba cómodo, y quedaban en algún deporte. Bueno, el mayor fue un tiempo, el menor fue 3 clases, el medio me dijo, odio rugby, yo como que insistí, ¿no sabes lo que le insistí con rugby? Años, dejó, nunca más le insistí, nunca más dije nada, y ahora hace poco viene el mayor y me dice, quiero volver a rugby. Bueno, y el segundo me dice, yo también quiero empezar. Así, bueno, no le dije nada, que le hubiera, en mi mente se agolpaban las palabras, vos, rugby, qué raro, pero si nunca quisiste, pero si decís que me callé la boca. Ah, bueno. Obviamente fue 2 clases, 3 clases, ayer le tocaba, el martes le tocaba ir y me dice, no quiero ir, pero como con culpa estaba, como acongojado, ¿viste? Como, no quiero ir, me parece que no me gusta rugby, mamá. Le digo, no pasa nada, no te vas a enojar. No, fíjate cómo la reacción automática de cuando yo me había enojado hace tantos años, porque años, o sea, cumple 12 ahora, no sé, 6 años hará, yo tenía 6 años cuando fue a rugby, imagínate. Y su primera reacción fue, ¿no te vas a enojar que no voy más? No, le digo, no me voy a enojar, está todo bien, digo, si no quieres ir, no vayas, no. Bueno, listo. Y toda su cuerpo se relajó, fue como muy impresionante verlo. Pero bueno, también fue un trabajo mío de años de poder acompañar esa decisión, ¿no? Como vos contabas con tu hijo, es un trabajo de poder acompañar esas decisiones y soltar la expectativa que uno tiene, ¿no? Que no es que a mí me interese que haga rugby, la verdad que ni siquiera me gusta el deporte, pero que haga un deporte en equipo y qué sé yo, no sé. Pero bueno, cosas que nos van pasando. Sí, pero es importante la calma, eso sí es súper importante, pero no consigues calma si no tienes la información y los recursos, eso sí es cierto. Sí. Súper. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Creo que hemos llegado ya al final de la entrevista de hoy, pues para no quitarte más tiempo, puedas descansar también. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. También muchas gracias a las personas que han estado en vivo y pues a todas las personas que puedan verlo de grabado, pues con el mayor gusto y el mayor cariño. Me está mostrando gente para saludar a las personas que están ahí en vivo. Bueno, nuevamente un saludo a Flor, Anabela, Majito, Laura, Claudia, gracias por haber estado el día de hoy aquí, grandes amigas, un fuerte abrazo a cada una, uno especial para ti, María Mercedes. Y bueno, damos por terminado este conversatorio de Coelevándonos, espero que haya sido grato y agradable para cada una de ustedes. Gracias, Gaby y Mercedes, por lo que aportan. Gracias, Laura. Un gusto. Un besito, un abrazo. Nos vemos.